Hola, yo soy Eva y con las experiencias que podés encontrar en este canal, quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? La ley del espejo lo que nos dice es que vemos afuera o interpretamos afuera lo que nosotros somos, lo que hay dentro nuestro. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo hago un juicio sobre alguien, ¿sí? Eso que estoy diciendo tiene que ver con lo que yo creo respecto de la conducta que el otro tuvo. O sea, estoy hablando de mí a través de observar a un otro que está teniendo un tipo de actitud, ¿sí? Y hablo de mí porque lo que está detrás de ese juicio que estoy haciendo es una creencia y esa creencia es mía, ¿sí? Puede el otro tener una determinada actitud porque su creencia no es igual que la mía, ¿sí? Y aquí está la cuestión, es real, hay un espejo, cuando nosotros estamos juzgando actitudes de otros, eso que estamos diciendo habla más de nosotros, y lo habrán leído por, digamos, por todos lados, porque esta frase es una frase típica, ¿no? Eso que decimos habla más de nosotros que del otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ante un comentario que yo estoy haciendo, ese comentario que estoy haciendo va a estar marcando mi forma de pensar. Mi forma de pensar, ¿sí? Que es mi forma de percibir, tiene por detrás creencias, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Puede que cuando interpretamos la ley del espejo vayamos mucho más allá. Digamos, todo lo que yo atraigo es para aprender algo. Bueno, sí, nosotros venimos aquí a la Tierra a hacer aprendizajes, entonces atraemos determinadas energías, ¿sí? Y a partir de la experiencia que vivimos con esa energía, hacemos un aprendizaje. Es real. Todo lo que nosotros vivimos todo el tiempo es un aprendizaje, ¿sí? Ahora, yo no pierdo mi libre albedrío. Estoy dando tiempo porque creo que aquí es necesario entender esto y digamos, entrar adentro de esta parte respecto de la ley del espejo. Por ejemplo, si a mí me aparecen todas personas que me mienten, ¿no? Entonces, ojo, estoy diciendo, me mienten. Todos los que aparecen me mienten. Ley del espejo ese, me estoy mintiendo en algo. Porque si todos los que aparecen me mienten es porque yo me estoy mintiendo en algo. Todos los que aparecen afuera mienten, ¿sí? Y primero que nada, esa mentira que el otro está diciendo tiene que ver con una falencia que tiene esa persona y que, digamos, trata de subsanar a través de una mentira, ¿sí? Y no te miente a vos, lo que está tratando es de generar un tipo de imagen que no es real para poder sentirse mejor esa otra persona. Aquí empezamos a separar, entonces aparece una persona que dice algo que no es real, ¿sí? Y, digamos, aparece frente a mí. Yo, frente a eso que el otro me está diciendo, puede que perciba que lo que me está diciendo no es real o puede que no lo perciba, ¿sí? Esto es el espejo, o sea, yo al ver al otro, ¿sí? Puede que esté viendo con claridad o puede que no esté viendo con claridad, ¿sí? Es como si yo pudiera, si digamos, por ejemplo, yo asumo que lo que el otro dice es verdad,
durante un determinado tiempo, ¿sí? Lo que está sucediendo es que lo asumo desde que yo no diría una mentira, entre comillas, ¿sí? Entonces estoy viendo al otro y diciendo, el otro no me mentiría con esto, ¿sí? Y ahí es donde yo estoy asumiendo algo que, digamos, no depende de mí. Y lo que sucede es que en realidad estoy viendo al otro como si fuera yo y no como si fuera la otra persona. Por eso no estoy viendo con claridad. Estoy juzgando, en este caso positivamente, pues estoy diciendo, esta persona no podría decir una mentira así, no haría esto conmigo, ¿sí? Pero estoy juzgando desde mi forma de ser, ¿sí? Y digamos, hay muchos indicios cuando alguien está mintiendo que podemos observar. En este caso, hablando de la mentira, como podemos hablar de cualquier otra situación, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros al hacer esta lectura mental, dejamos de observar un montón de información que se está viendo, ¿sí? Porque queremos creer en lo que el otro está diciendo, para sentirnos mejor, muchas veces. Entonces lo que se dan son proyecciones que tienen que ver con la elección que nosotros hacemos de observar algo con claridad o no. Ahora, ¿qué pasa con esto? Porque nada, si fuera tan fácil, todos diríamos, yo quiero ver con claridad, ¿no? O sea, ¿quién no quiere ver las cosas con claridad? Yo creo que, digamos, si le preguntás mentalmente a alguien si, digamos, quiere ver la verdad o no, te va a decir que quiere la verdad, ¿sí? El mejor nivel de verdad, diría yo. Ahora, ¿qué sucede? No nos damos cuenta porque entre lo que estamos proyectando, que es nuestro interior, realmente el espejo es esa proyección que nosotros hacemos continuamente de lo que nos está pasando a nosotros, ¿sí? Y como podemos estar haciendo trabajo o no haciendo el trabajo interno, puede que no nos demos cuenta que lo que hacemos es proyectar. Por eso aparece esta ley del espejo. Lo que estamos proyectando es nuestras creencias en el entorno, ¿sí? Entonces, al proyectar estamos viendo una película que nos contamos a nosotros mismos y que es la que, digamos, leemos en el entorno. ¿Qué diferencia hay con ver con claridad? Que veo desde el mejor nivel que puedo ver, ¿sí? No tengo velos, ¿sí? Sino que veo sin esos velos. Ahora, para poder ver sin esos velos, tengo que poder retirar energéticamente esto que de alguna manera obstruye que yo me dé cuenta que lo que el otro dice es una mentira y que no lo hace contra mí, como decía en un principio, sino que es una forma de autodefensa, de saber que algo de lo que está haciendo o creer que algo de lo que está haciendo no está bien. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros energéticamente vamos trabajando el retirar, ¿sí? estos velos que nos hacen de alguna manera proyectar nuestra energía, ¿sí? Vamos desarticulando este espejo, ¿sí? Y si bien van a aparecer siempre personas que, digamos, que nos van a hacer a ver, de alguna forma nos van a mostrar una escena, ¿sí? Nosotros, si estamos viendo con claridad, no estamos mirando un espejo, estamos mirando la verdad, estamos mirando claro lo que sucede, sea lo que sea, estamos viendo claro. Entonces, aquí, ojo con creer que todo lo que vemos es una interpretación. Sí, la mayoría de lo que vemos es una interpretación, pero hay leyes
en la energía y en el universo que nos permiten alinearnos con la verdad universal. Cuando yo puedo entender cuáles son esas energías que, digamos, nos ayudan a alinearnos, ¿sí? Entonces voy a estar haciendo una interpretación con un mayor nivel de claridad, el mayor que puede en el momento en el que esté, ¿sí? Todos vamos a tener ciertos velos hasta que, nada, si en algún momento uno logra iluminarse, probablemente verá todo sumamente claro. Ahora, si, digamos, tenés algún velo, vos sabés que de alguna manera hay una proyección tuya, ¿sí? Y esa proyección está bien, es para aprender, es para que vos puedas entender que en realidad es tu interpretación, ¿sí? Y dentro de lo que es esa interpretación hay un determinado nivel de verdad, ¿sí? ¿Cuál es la verdad última? Al menos para mí, porque no puedo hablar desde otro lugar que no sea desde mi propio paradigma, ¿no? Para mí la verdad última es el amor, pero el amor bien entendido. Entonces, por eso los invito a hacer la experiencia amor, porque en esta experiencia nosotros empezamos a conectar con esta energía y entendemos cómo es a nivel energético, qué forma tiene el amor. ¿Sí? Cuando yo puedo entender a nivel energético qué forma tiene, puedo saber qué parte de lo que tengo frente a mí es amor. ¿Sí? Porque habrá partes que son miedo y no son amor. Y hay distintas formas que adquiere el miedo. Pero cuando yo tengo frente a mí amor, el amor tiene una forma energética, se siente de determinada manera, ¿sí? Entonces podemos empezar a alinearnos a un mayor nivel de claridad, ¿sí? Esa es mi propuesta y es siempre mi inquietud en toda comunicación o expresión que hago, es llevarnos o ir dirigiéndonos de a poquito, de a pasitos, a este nivel donde nosotros podemos entender si lo que estamos dando, lo que estamos recibiendo, es una energía amorosa, ¿sí? Si bien en el fondo, incluso todo lo malo, ¿sí? Porque la realidad es que venimos aquí a experimentar y a veces nos tiran bombas atómicas y cuando vos recibís una bomba atómica, tenés que transformar una bomba atómica en amor. No sé si se entiende. Pero creo que es claro, o sea, la única forma en la que vos podés salir de un derrumbe, ¿sí? de tu vida en cualquier aspecto es transformando esa energía en amor. ¿Sí? Eso lleva un tiempo y un proceso, pero se puede conseguir. Y si nosotros, ante circunstancias de la vida, empezamos a desarrollar la capacidad de transformar una energía, sea la que sea, en amor, si en algún momento te llega una bomba atómica, ojalá que no, pero se entiende el concepto, si llega algo muy potente que creemos que no sabemos manejar, ya vamos a estar preparados para transmutarlo en amor, ¿sí? Y el amor no es solo una energía que está fuera de nuestro cuerpo, es una energía que está entrando a nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces cuando trabajamos esas transformaciones, llegan hasta los niveles más profundos, ¿sí? del ser. Entonces vamos evolucionando a medida que nos permitimos que estas energías lleguen con la forma que tienen que llegar. Y no con otras formas que, bueno, que a veces son las que nos lanzan porque es lo que tienen. ¿Sí? O sea, el de enfrente viene con lo que tiene. No es tu culpa
que llegue alguien con lo que tiene, ni está mal, ni es que vos tenés algo malo en el campo. Todos compartimos un campo energético que está a nuestro alrededor. Todos somos todo, ¿sí? Porque todos somos uno, por lo tanto estamos expuestos a experimentar todo tipo de experiencias. No es que hiciste algo para experimentar tal experiencia, ¿sí? Sino que, o al menos así lo creo yo, sino que bueno, que llegó esta experiencia y en todo caso viene a que vos puedas practicar. Viene a que nosotros podamos practicar, ¿sí? Elevarnos por sobre lo que nos toque vivir, que a todos nos tocan experiencias difíciles. Yo creo que toda persona que está mirando un video de conciencia es porque ha vivido alguna experiencia que ha sido difícil de transformar. Sí, todos queremos tener vidas perfectas como nos las venden, pero la realidad es que no sé si existen personas que tengan la vida ideal, sino que nosotros nos compramos una idea de lo que es la vida ideal. Y en realidad en esta tierra la vida ideal es la vida que una persona desarrolla para desarrollar la capacidad de, venga lo que venga, saber transformarlo. ¿Sí? Para eso hay que practicar. Hay que practicar. Yo les recomiendo que hagan nuestros cursos, que prueben cómo uno a través de mover la energía cambia con una velocidad bastante alta lo que recibe, ¿sí? Entonces, después vos podés empezar a separar lo que es tuyo de lo que es de otro, podés empezar a darte cuenta más rápidamente qué es lo que está viniendo, ¿sí? Y transmutarlo en la mejor energía, la mejor calidad que podemos, ¿sí? Para elevarnos, ¿sí? Porque como la Tierra se está elevando, nosotros tenemos que acompañar este movimiento, este cambio que se está dando. ¿Sí? Así que bueno, los invito a hacer nuestros cursos. Pueden entrar a nuestra web www.tarualma.com. Pueden conectarse, escribirme, yo suelo responder todos los mensajes y bueno, realmente espero que les haya servido, que se entienda, ¿sí? Que dejemos de usar esta ley desde un lugar de culparnos o de sentirnos mal. No es desde ese lugar, es del lugar de, bueno, es la proyección y qué estoy mirando y qué no me pertenece, ¿sí? Para no quedar enganchados en historias que no son nuestras, que también las hay, ¿sí? Bueno, les mando un muy gran abrazo, ¿sí? Nos vemos en un próximo video.